Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Estas son algunas de las breves de la actualidad. Muchas cosas suceden a pesar de que es enero, vienen los calores y tiene que ver también con el tema de precios. Primero, tiene que ver con la estrategia, ¿no es cierto?, de la defensa de esta chica Nair y el caso de Fernando. Ustedes saben bien que el país entero sigue hablando de este tema tan particular. Bueno, acá ya se empezó a hablar de cocaína y de facultades mentales. Esta va a ser la estrategia de defensa que va a tener ni más ni menos el abogado defensor de Nair, la chica que ustedes saben bien, aparentemente mató a este chico Fernando. Que acá hay un punto para señalar, no se sabe si era el novio, un touch and go, como se le dice, una pareja que a veces iba y venía. Yo creo que también, Horacio, disculpame, va a ser parte de la estrategia, ¿no? Porque bueno, hace lógico. 5 años que mantenían una relación y por ahí minimizar esta relación justamente retira esto de la figura de que era la pareja, el ¿no? agravado. Que agrava la pena, sí. Así que creo que esto también es parte de la estrategia. Esto va a ser la estrategia de la defensa indudablemente de Nair. Estaban inmersos en un torbellino de sucesos, dice el abogado defensor. Seguramente tiene un poco que ver la cocaína, metió esto, pero hay testimonios que se prodigan violencia, yo puedo decir hasta recíprocamente, y hay conductas anómalas que terminaron de la peor manera. Esto es lo que dijo el abogado defensor. Atención, porque acá cuando introducen sustancias tóxicas van a tener que solicitar también por parte del juzgado alguna pericia tanto al difunto como a la chica Nair, para ver si consumían estupefacientes, cocaína, como lo está mencionando el abogado. Pero hay que resaltar también que la definición, la prueba más fuerte que va a tener el juez, tiene que ver con las llamadas telefónicas que han mantenido estos chicos durante los últimos tiempos y sobre todo en el periplo del deceso, en donde, según Nair, toma la pistola del padre y dispara contra Fernando. Veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que acá se introducen no solamente problemas de violencia de género, sino también de cocaína, ¿sí? Otro de los temas, gatillo no para el 2018 y no tiene que ver con armas de fuego. El gobierno va a buscar cerrar paritarias en torno al 15% sin gatillo, cláusula gatillo para este 2018. Presten atención porque la primera de las grandes marcas va a tener que ver con las negociaciones que van a llevar adelante los bancarios. Ustedes saben bien que es el primer gremio que sale adelante con el tema paritarias. El año pasado se le propuso algo en torno a lo que preveía el gobierno nacional del 17%. Finalmente, la asociación bancaria logró un 24,5%. Bueno, a partir de la paritaria de bancarios habrá que ver qué es lo que sucede. El Ejecutivo quiere eliminar montos no remunerativos, son más puentes y cláusulas gatillos, herramientas que fueron claves el año pasado. El gobierno va a intentar fijar en 15% el tope de los aumentos salariales en este año a partir de la paritaria de los bancarios. El ministro Jorge Triaca se puso como objetivo marcar el sendero de las negociaciones del 2018 con este límite numérico, es decir, sin agregar montos no remunerativos, sumas puente ni cláusulas gatillos, herramientas que fueron claves el año pasado para cerrar las discusiones paritarias. Habrá que ver qué es lo que sucede. Esto arranca ahora. No creo que los bancarios acepten, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, van a estar un poco más duros, indudablemente. Pero bueno, habrá que ver, ¿sí? Porque también relajó el gobierno nacional el tema de las expectativas entre un 8 y un 12, que no era muy verosímil. Señores, los anuncios tienen que ver con lo que hizo el ministro de Transporte de la Nación, el ministro Dietrich. Esta es la noticia número 3, fue hace instantes. Atención Capital Federal, porque se le vienen los incrementos que en la ciudad de Paraná ya estamos acostumbrados. El ministro de Transporte detalló cómo queda el nuevo esquema tarifario de transporte. Los trenes en Buenos Aires pasan de 4 a 4,5 a partir del 1 de febrero. Y si bien el aumento en el transporte es para Capital Federal y Gran Buenos Aires, habrá que ver si tiene alguna incidencia en el resto del país como parámetros. De hecho, en Paraná nosotros venimos pagando estos valores desde el año pasado. ¿Cómo queda el tema de los valores? Bueno, desde julio o junio, el porteño va a tener que pagar el colectivo desde los 10 pesos y el subte desde los 12,50. De manera gradual empiezan a promedio de 1 peso el incremento
a partir del mes de febrero. 1 peso más en febrero, 1 peso más en marzo, abril, hasta llegar a los 10 pesos en junio y el subte 12,50. En total, el incremento es de un 66%, lo que mencionó el ministro Dietrich. Atención. Cláusula de 15% paritarias, pero aumentamos los boletos 63%. El 66% de manera gradual, sí, no es un parangón, ¿no? Bueno, pero acordate que el tema de la inflación no se mide solamente por el aumento de un servicio, sino por una comunión de incrementos. ¿Cómo? Ahí estamos al horno. Y si no, si fuera por ese marco, tenés que tener un aumento del 80%. Esto es indudable, ¿no? Señores, en otra de las noticias te voy a dar 10 puntos claves, porque si bien esto no es ley, hay 10 puntos que ustedes tienen que saber en qué invertir, cómo invertir y de qué manera, porque se viene el gravamen a la renta financiera y es un hecho. Todavía no se sancionó, pero no se reglamentó, pero esto ya lo dan totalmente por descartado. A tener en cuenta los 10 siguientes puntos. Además del precio del dólar, la inflación y la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, a la hora de invertir hay que empezar a tener en cuenta desde ahora una nueva variable: el gravamen a la renta financiera, que esto va a empezar a aplicarse como parte del impuesto a las ganancias. Eso sí, va a tener una alícuota reducida hasta el 15%. Punto número 1. Tener en cuenta el mínimo no imponible. El gravamen a la renta financiera establece un piso a partir del cual se empieza a cobrar. Fue estipulado en 66.900 pesos para el 2018, lo que significa que la alícuota correspondiente, en caso de cobrarse, va a ser a partir del diferencial encima de este monto. ¿Queda claro? El segundo punto: continúa la exención de bienes personales. Aquellas inversiones que no pagaban este gravamen seguirán en la misma situación. Otro de los temas que dice esta ley: 3 títulos públicos en dólares pagan 15%. Incluye a los bonos emitidos por el gobierno nacional, pero también a provinciales y municipales. La misma cuota se va a cobrar a los títulos que ajusten su capital según la evolución del tipo de cambio. Otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de invertir en LEVAX, acciones, empresas, etcétera, etcétera. Las rentas en pesos pagarán un 5%. Vos alquilás algo, un inmueble, 5%. Se va a aplicar sobre plazos fijos y bonos y tendrán en cuenta tanto las ganancias de capital como los intereses. Otro de los temas, punto número 5, acciones locales quedan exentas. Sí. Los papeles que se compran y venden en el mercado doméstico fueron exceptuados, del gravamen, convirtiéndose así en el único activo que mantuvo esta ventaja. Punto número 6. ADR argentinos pagan el 15%, pero se puede eludir. A diferencia de lo que sucede en el mercado porteño, las acciones locales compradas en Wall Street pagan un impuesto del 15%, tanto por los dividendos cobrados por la diferencia de capital a la hora de desprenderse del activo. Otro de los temas: acciones extranjeras siempre pagan 15%. A los papeles que se compren en otros mercados que no sean el local, como los CDR, que son acciones internacionales que cotizan vía certificaciones en Plaza Argentina, bueno, no les corresponde la exención que sí tienen las acciones argentinas. 15% si compraste acciones de, McDonald's, ponele, ¿no? 8% que no está en la bolsa. Las obligaciones negociables siguen las mismas reglas. Los títulos emitidos por empresas argentinas, tanto en el mercado local como en el internacional, para financiarse, tienen la misma imposición. Esto significa que el tenedor pagará 15% cuando se trata de títulos en dólares y 5% cuando se trata de títulos en pesos. Cláusula número 9. Algunos bonos de terceros países están exentos. Por ejemplo, si compras títulos emitidos por los gobiernos de Brasil y Bolivia, está exento el impuesto a la renta financiera. Somos hermanos ahí, no a Chile, no a Uruguay, no. Brasil y Bolivia. El resto pagando. Y el 10, fondos comunes también están alcanzados. Si invierte en activos nominados en pesos, pagará el 5% en concepto de renta financiera, y si lo hace en dólares, será el 15%. La desventaja en este caso sería que el propio instrumento, el que retiene para hacerse frente al impuesto, lo que no permite diferir el pago hasta final del ejercicio final. 10 puntos para que usted tenga en cuenta de este gravamen de renta financiera que nunca se había hecho en la República Argentina y que poco a poco, si bien no es mucho y le toca el bolsillo más que nada a los inversores de menor escala, estamos hablando de 66.900 pesos para arriba, y a partir de esa alícuota las empresas grandes internacionales no trabajan en montos que no tengan más de
10 ceros, ¿no? Pero lo cierto es que para los pequeños inversores, vos estás mirando si le compro el dólar, si lo mantengo, si ahorro con un poquito de algunas acciones de Levax o de algunos títulos públicos, son detalles que vas a tener que tener en cuenta en breve nada.